Hola Rubén, ¿qué tal? No sé, ya sabes, hemos contado que de aquí tienes el tiempo. Intenta unos 20 minutillos, luego la gente va a poder hacer preguntas a través de Twitter. El hashtag es FacuaEve, así que todo tuyo. Muy bien. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Me habían pedido que hablara de los peligros de Internet y le estaba dando vueltas a qué podíamos plantear en relación a los peligros de Internet. Y realmente a las alturas que estamos del desarrollo de la red en España, yo creo que lo que nos tendríamos que plantear es que el mayor peligro que había ahora mismo en Internet somos nosotros mismos, somos los usuarios, porque Internet nos da muchísimas oportunidades para darle la vuelta a la situación en cuanto a los abusos que sufrimos por parte de todo tipo de empresas, ya sea empresas tecnológicas o de cualquier otro tipo, que cometen irregularidades contra nosotros y que, bueno, pues hasta hace muy poco resultaba muy complicado para cualquier usuario medio el poderse revelar de alguna forma, el poderle dar la vuelta a esa situación de ser una víctima y acabar convirtiéndose realmente en un verdugo, en algunos casos, de esas empresas. El otro día me contaba un amigo que recientemente había tenido un problema con una empresa y me contaba que había sido un problema con Movistar. Es algo bastante frecuente el que a Facua nos trasladen problemas con compañías de telecomunicaciones. Y este amigo me contaba que había tenido un problema o muchos problemas con Movistar hasta el punto de que le acababa de llegar una factura de en torno a unos 20.000 euros después de que hubiera pasado unas vacaciones en Suiza y hubiera estado navegando por Internet. Y bueno, la historia era que este amigo había contratado en una tienda de Movistar una tarifa especial de acceso a Internet desde el móvil para poder navegar desde el extranjero. Había ido a la tienda, había preguntado qué oferta tenía la compañía para poder navegar por Internet. Y lo que le habían contado en la tienda Movistar, el experto supuesto que se dedica a asesorar al cliente y venderle, es que contratara una tarifa plana de acceso a Internet móvil, que se comprara un pen y lo enchufara al portátil y con eso iba a poder navegar por unos 20 o 25 euros durante todo un mes desde el lugar que quisiera. Bueno, evidentemente la mayoría sabemos que en Internet no existen tarifas planas de móvil tal cual, pero mucho menos existen tarifas fijas para navegar desde el extranjero. Lo que en la tienda le vendieron realmente era una tarifa mensual para navegar desde España a una determinada velocidad, pero no le servía en absoluto cuando hizo ese viaje a Suiza, donde el precio no es precisamente el que nos aplican aquí, sino una auténtica barbaridad, y solo por ver un vídeo de unos cuantos minutos en YouTube pueden acabar cobrándonos pues 1.000 o 2.000 euros. Con lo cual, a este usuario de entrada había sido víctima del fraude más frecuente en Internet, y es que los teleoperadores o los comerciales de las tiendas de estas empresas no tienen ni la más remota idea de lo que están vendiendo. Lo único que saben, por las propias instrucciones que les dan las compañías, es que tienen que vender el producto que toque en el mes a toda costa, tienen que convencer al cliente y si lo tienen que engañar pues no pasa absolutamente nada porque eso es beneficio para la cuenta de resultados de la compañía. La cuestión es que este amigo había recibido esa factura de varias decenas de miles de euros y me contaba que ahora no sabía qué hacer porque de entrada había empezado a llamar a la compañía, a intentar entablar una conversación con los teleoperadores de Movistar y lo más que conseguía era tirarse 10 minutos hablando con un operador que al final no le llevaba a ningún sitio y lo único que le planteaba era que, bueno, que si le habían facturado 30.000 euros, que lo pagara, que pagara 30.000 euros como mucho en 3 plazos de 10.000 y si no, pues que se las apañase como pueda porque iba a ir a un registro de morosos. Está claro que esa tarifa no tenía por qué pagarla porque la habían engañado, había sido víctima de un fraude, pero el problema es que este usuario, pues como muchísimos clientes en España, no sabía qué hacer. Se tiró con esas llamadas a Movistar semanas y semanas, intentándolo con uno y otro operador, a ver si daba con alguno que le quisiera atender más o menos benévolamente, pero todos acabaron diciendo lo mismo. Él, lógicamente, no pagó, no se le ocurrió la idea de pedir un préstamo para pagar esos 30.000 euros, aunque hay algunos usuarios que lo hacen, y empezó a recibir cartas de una empresa de gestión de cobros que le decían que o pagaba 30.000 euros por haber navegado por Internet desde fuera de España o iba a un registro de morosos. La cuestión es que al final no paga y aparece en el ASNEF, aparece en un registro de insolvencia patrimonial y mi amigo me cuenta que cuando intenta cambiarse de compañía, que es la mejor opción cuando tenemos un problema con un operador, las distintas compañías con las que intenta migrar su línea le dicen que no puede, que está en un registro de morosos y que por lo tanto no se fían de él, no lo aceptan como cliente, con lo cual el único remedio que tiene ya es darse de baja en Movistar y no poderse dar de alta de momento hasta que no solucione el problema en ningún otro operador. Bueno, este amigo mío se intenta dar de baja en Movistar, llama por teléfono a la compañía, pide darse de baja
y nunca lo dan de baja. Pasaron semanas y semanas donde se encontraba con que cada mes, pues recibía una nueva factura de Movistar, donde le seguían cobrando la tarifa plana de acceso a Internet de los 25 o 30 euros que había contratado. Ya ni la usaba, porque evidentemente la tarjeta de Movistar se la quitó de encima del susto, pero seguían facturándole cada mes esa tarifa plana, pese a que él llamaba por teléfono, enviaba correos electrónicos a Movistar, utilizaba su maravillosa página web con el sistema de atención al cliente que tiene, envió un fax a la compañía, envió una carta también para ver si podía darse de baja. Bueno, usó todos los medios posibles que un ser humano tiene para darse de baja o intentar darse de baja de una empresa y no lo conseguía. La cuestión es que a ese problema se le añade el que por estar en el registro de morosos y no aceptarlo ninguna compañía de telecomunicaciones, fue a pedir un préstamo porque se quería comprar un piso y se encuentra con que el banco no lo acepta tampoco como cliente, porque por esos 30.000 euros que le debe a Movistar no le conceden la hipoteca. No quieren darle el préstamo, es un usuario poco de fiar porque contrató una tarifa plana de acceso a Internet en el extranjero y cuando fue a usarla, la tarifa que le vendió el teleoperador no tenía nada que ver con la realidad, le aplican un precio que es unas 20.000 veces mayor al que le habían ofertado y se encuentra con este problema. Sin comerlo ni beberlo, no lo aceptan en ninguna compañía, la suya le sigue mandando facturas por no usar el servicio, se intenta contratar con un banco una hipoteca y le dicen que no va a poderse comprar el piso gracias a Movistar. Bueno, ¿qué tenía que hacer este usuario? De entrada, en la charla, por Facebook, me meto en el perfil del usuario para ver más o menos a qué se dedica en su tiempo libre y lo primero que veo es que de las 3 páginas de las que es fan, pues hay una curiosa, que es la de Movistar. Lo único que tenía este usuario de relación ya con Movistar era que le gusta Movistar. Ni siquiera se le había ocurrido plantear una acción contraria contra Movistar a través de la vía más fácil, más cercana que tenemos los usuarios, que es Internet. Ni siquiera se lo había planteado y ni siquiera había cambiado su propio perfil en Facebook para dar a entender a todo el mundo que, bueno, si hay algo que precisamente no le gusta es Movistar. Seguía siendo, a lo mejor porque se le había olvidado, fan de la compañía. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer ante este tipo de casos? Está claro que el usuario medio tiene poco conocimiento de cómo puede manejar Internet y cómo puede manejar determinados sistemas de comunicación para contar lo que ocurre, pero hay otros usuarios de un cierto nivel que tienen sus propios blogs, independientemente de que la mayoría tienen su perfil en Facebook y tienen muchas formas de contactar con más usuarios contando lo que pasa. Porque precisamente lo que tenemos que hacer a través de Internet es contar lo que nos pasa con las distintas empresas que pueden cometer abusos, las telecos las primeras, porque son las que más fraudes cometen. A nosotros, de cada problema que nos llega en Facua, de cada 10 problemas que nos plantean los usuarios, pues 4 son de compañías de telecomunicaciones, y el caso de mi amigo no es raro. Hay decenas y decenas de personas a las que les han facturado miles o decenas de miles de euros por darse de alta en una tarifa plana que no era plana y navegar desde el extranjero, y no saben qué hacer. Está claro que hay que darse de baja de la compañía, hay que presentar reclamaciones, no hay que pagar lo que no tenemos que pagar, pero al final nos encontramos siempre con ese mal sabor de boca de que a mí me pasa y a mi amigo le va a pasar también y a mucha gente le está pasando lo mismo, porque somos un poco usuarios pasivos que somos sencillamente víctimas de fraudes. Siempre vamos a sufrir un fraude por parte de una, de 2 o de 10 empresas, sean del sector que sea. Nuestra operadora de telecos nos va a dar de alta en un servicio que no tiene nada que ver con lo que nos habían ofertado, nuestro banco nos va a cobrar comisiones abusivas y cuando le pidamos una hipoteca, por muchos años que llevemos con él, posiblemente nos diga que no damos con el perfil, por ejemplo, si estamos en esa lista de morosos fruto de ese problema, y así con todo tipo de empresas con las que vayamos a tener algún tipo de relación en algún momento determinado. Nosotros partimos, como organización de consumidores, que el consumidor tiene que darle la vuelta a la situación y tiene que empezar a rebelarse contra todos los abusos y los fraudes que sufra. Hay distintas vías para rebelarnos contra esos abusos, pero hoy, desde luego, Internet puede ser el arma más poderosa para que sepa todo el mundo, que trascienda públicamente, o al menos que lo sepan nuestros 200 o 400 amigos en Facebook, que hemos sufrido un problema con una empresa y que esa empresa no es de fiar. Podemos multiplicar la capacidad de contarle al mundo las irregularidades que cometen las empresas multinacionales o las pequeñas empresas a través de los soportes que nos dan las nuevas tecnologías. Hay algunos ejemplos que se han producido en los últimos años o incluso en la última década de cómo Internet ha podido ser una vía para revolucionarnos en contra de determinados sectores empresariales y darle la vuelta a la situación, creando efectos sin precedentes en cuanto a las relaciones entre un consumidor y una empresa. Hace unos cuantos años, hace en torno a 8 años,
un usuario que compró un coche, un Peugeot 307, se encontró con que el coche tenía unos fallos tan graves que podía haberse matado con él porque se paraba de golpe mientras estaba en marcha en autopista e incluso se le apagaban las luces mientras llovía de noche. Este usuario se fue a la puerta del establecimiento de Peugeot para pedir que le devolvieran el dinero, después de hablar muchas veces con el responsable de la tienda, y se encontraba con que no le respondían, con que no querían atender a su reclamación. Lo único que hacían era meterle el coche en el taller 1, 2, 3, 10, 20 veces y no le arreglaban nunca el problema. Este usuario decidió que a lo mejor a través de Internet, creando una página web, creando un pequeño blog y contando lo que le estaba pasando con su coche, le podía hacer un poquito la puñeta a Peugeot y al concesionario y podía darle una solución al problema presionando. Bueno, este usuario crea ese blog y empieza a darse cuenta de que de las 10, 100, 500 visitas que va teniendo, hay muchos usuarios que han tenido el mismo problema que él. Hay usuarios a los que se les ha parado el coche en carretera, a los que se les han apagado las luces, a los que les ha saltado el airbag del 307, a los que se les ha incendiado el coche en marcha y no se han matado porque salieron corriendo y tuvieron esa suerte. Y hay muchos usuarios que han tenido el mismo problema que él, cosa que él, desde luego, no sospechaba porque no conocía a nadie que tuviera un Peugeot 307 en el mundo físico, en el mundo real, digamos. Es a través de Internet y a través de ese blog que crea porque quiere que la gente sepa lo que le está pasando, cómo descubre, cómo averigua que hay más personas igual que él. Hay 10, 20, 40 personas que entran en ese blog y empiezan a contar su caso. Peugeot sigue sin devolverle el dinero, ese blog no tiene prácticamente trascendencia para la empresa porque eran pocos los usuarios que la visitaban, aunque bueno, empieza a tener un buen posicionamiento en los buscadores. Y bueno, pues en cierto momento nos enteramos en Facua de que existe esa página web. Nos ponemos en contacto con la persona que lleva el blog, nos ponemos en contacto con los usuarios que habían sido víctimas del mismo problema y empezamos a provocar una situación de difusión del problema del coche entre distintos blogs y entre distintos medios a través de Internet para ver si había más gente igual que este cliente. De golpe nos encontramos con 500 personas en toda España que han tenido el mismo problema con el coche. Un coche gracias al cual podían haberse matado y si no lo hicieron fue de pura chiripa y ni siquiera sabemos si hubo alguien que tuvo un accidente grave o un accidente mortal por los problemas del coche. La cuestión es que cuando ya tenemos un número importante de usuarios en los que se está sufriendo ese problema, nos dirigimos a Peugeot y le planteamos que hemos tenido conocimiento de un grave problema con su coche y no nos consta que esté haciendo nada para evitarlo, para resolverlo y para alertar a las decenas de miles de personas que habían comprado ese coche que existe el problema. La cuestión es que Peugeot sigue sin reaccionar, pese a que haya tantos usuarios contando el problema y pese a que un pequeño blog en Internet pues estuviera trasladándolo. Como teníamos ya tantos datos y teníamos tan claro que ese coche podía ser un peligro, al menos para un porcentaje de gente de los que le habían comprado, decidimos poner en marcha nosotros a través de Internet nuestra propia campaña de información. Ya no usamos un blog de un usuario particular, que había sido simplemente el germen para que nosotros nos enteráramos del problema, de que muchas personas lo hicieran y de que a la vez nosotros en Facua captáramos a más usuarios contándonos la historia, sino que decidimos poner en marcha una campaña de comunicación a través de Internet, con nuestra propia página web como soporte, contando que estamos recibiendo muchos problemas como ese. Evidentemente, más allá de Internet, ponemos en marcha una campaña trasladándosela a otros medios de comunicación, a medios de comunicación de masas, a determinados medios, cadenas de televisión, radio, prensa, etcétera, y nos encontramos el gran problema de que Peugeot está presionando a la prensa para que no difunda la noticia. Algo raro tendría que haber, algo fuerte, algo gordo tenía que haber detrás de lo que estábamos planteando en el coche, que Peugeot estaba muy preocupada porque no trascendiera públicamente y algunos periodistas conocidos nos cuentan que se está planteando que no tiene que trascender el tema y que en cualquier caso tienen miedo en los medios de comunicación de que Peugeot retire la publicidad y por lo tanto retire una fuente de ingresos importante del medio. Es el gran problema que encontramos muchas veces cuando nos enfrentamos a multinacionales de la censura en los medios de comunicación de masas, censura que no existe en nuestros propios medios, en nuestros blogs o en las páginas web de ONGs independientes cuando queremos dar a conocer un problema. La cuestión es que tenemos la suerte de que una cadena de televisión decide hacer pública la noticia, Telecinco, la da en el Informativo Nacional de Mediodía y de golpe las 500 personas que habían contactado con nosotros empiezan a crecer. Empiezan a crecer y sobre todo lo que empieza a crecer es la preocupación de Peugeot porque ya no tiene miedo a que trascienda la información, sino que ya ha asumido que ha trascendido la información. Y empieza a recibir cientos y cientos de llamadas en su teléfono de atención al cliente de usuarios que tienen el mismo problema o de usuarios que tienen tanto miedo en el cuerpo por la noticia que se ha contado en Telecinco que quieren que Peugeot les dé una respuesta. De golpe, Peugeot, que durante muchos meses, pues evidentemente le había dado la espalda a este usuario, lo había hecho con muchos clientes que nos enteramos
sabíamos que habían planteado el mismo problema a la empresa y lo había hecho con nosotros, que por las buenas le habíamos enviado una carta pidiéndole una solución a la historia, pues Peugeot cambia y nos pide en 24 horas una reunión para hablar del problema. Vienen a sentarse con nosotros y nos plantean que van a devolver el dinero de todos los coches a los que los usuarios hayan denunciado un problema, lo hayan llevado al taller y no se le haya resuelto si entienden que es un problema de gravedad. Y de golpe y porrazo, lo que en principio es el problema de un usuario y del que no se entera nadie y pasa a ser un problema que se cuenta a través de un pequeño blog, del que se entera alguna gente, del que nos enteramos nosotros, en el que captamos a más gente que nos lo cuente y que hacemos público también a través de Internet y a través de medios de comunicación de masas, se convierte en el primer caso en Europa de una multinacional del automóvil que tiene que sentarse a negociar con una asociación de consumidores para devolverle dinero a decenas de personas. Conseguimos que se devolviera el dinero de unos cuantos coches, al final Peugeot se cansó, pero desde luego fue el primer caso de una negociación colectiva gracias a Internet, como primera vía por un usuario que había pensado que además de patalear en la puerta del concesionario, podía buscar otra fórmula para que trascendiera su problema. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que un usuario solo con un problema puede que no lo resuelva nunca o puede que si no lo cuenta no vaya a llegar a ninguna parte, pero ese usuario solo con ese problema que utiliza las nuevas tecnologías, que utiliza Internet y que se mueve bien y que también hay que decirlo, tiene suerte, puede darle totalmente la vuelta a la situación y montar una auténtica revolución en cualquier sector empresarial. Eso, traducido al día de hoy, al cómo funcionan muchos blogs, muchos foros en Internet, es la forma en la cual los consumidores podemos convertirnos en el mayor peligro que existe ahora mismo dentro de los peligros de Internet. Somos un peligro para las empresas, somos un peligro para las multinacionales si nos movilizamos, si nos movemos bien, si sabemos buscar la fórmula de que trasciendan los grandes problemas, de que trasciendan los pequeños y los grandes fraudes, abusos, estafas que hay por parte de los sectores empresariales y si sabemos cohesionarnos, si sabemos vertebrarnos y movilizar. Evidentemente lo podemos hacer a través de blogs, a través de foros, lo podemos hacer también a través de las organizaciones de consumidores. Nosotros en Facua recibimos cada día varios cientos de cartas de usuarios contándonos pequeños y grandes problemas, algunos tenemos capacidad de seleccionarlos y de intervenir en ellos y algunos son pequeños problemas que un cliente de una empresa tiene, pero que otro cliente también, otro y al final nos encontramos con que el problema que unos cuantos nos han contado es un problema que tienen cientos de miles de personas o incluso millones de personas cuando se trata de un fraude masivo de una macroempresa como puede ser Movistar, la que le gustaba a este amigo mío, o cualquier compañía de telecomunicaciones, del sector del automóvil, cualquier banco, etcétera. Por lo tanto, se trata de saber utilizar la red en nuestro propio beneficio, independientemente de que la red puede tener también muchos problemas que pueden ir en nuestra contra, hay muchos problemas relacionados con la privacidad, con los fraudes de los que podemos ser víctimas, pero también nosotros podemos convertir Internet en un medio de movilización social, de movilización ciudadana. Nosotros podemos traducir cualquier información en una noticia en la que lo que trascienda más en relación a un momento de actualidad sea lo que en Internet se cuece, lo que en Internet se cuenta y muchas veces en relación a nuestros propios derechos como consumidores. Hace unos cuantos días el presidente del Gobierno decidió dar un giro al Gobierno, hacer cambios importantes y nombró como ministra de Sanidad a su secretaria de organización. La noticia del día en Internet fue que la nueva ministra de Sanidad llevaba una pulserita Power Balance, una pulserita milagrosa. Evidentemente eso no hubiera ocurrido si a unos cuantos usuarios en Facebook y en Twitter no se les hubiera surgido la idea de contar lo que vieron un día en la CNN o lo que vieron en alguna que otra cadena de televisión y recordar que esas pulseras habían sido denunciadas por nosotros hacía medio año porque son un fraude a los consumidores en el que han caído pues unos cuantos de cientos de miles de personas gracias a unos cuantos famosos que no tienen demasiados escrúpulos en cobrar dinero a cambio de publicitar algo que es un timo, pero prometiendo, estos famosos en la tele o en cualquier medio, que a ellos les hace efecto y que les sirve para mantener el equilibrio. Belén Esteban dice que con su pulsera mantiene el equilibrio, yo no lo tengo muy claro, y también algunos deportistas de élite españoles o internacionales han utilizado esa vía de ingresos de engañar a los consumidores vendiendo un producto que nunca han usado y que desde luego si lo han hecho no les ha servido para nada. Pero precisamente esa movilización a través de Internet, esta noticia de la ministra de Sanidad es una simple anécdota, pero desde luego es un ejemplo de cómo podemos convertir cualquier cosa, cualquier pequeño problema que tenemos nosotros, pero gran problema que tenemos a gran escala los consumidores, en un macro problema para las propias empresas con el que le demos la vuelta a la situación y le demos la vuelta a la tortilla. Por lo tanto, Internet puede ser en estos momentos el mayor arma de movilización que tenemos los consumidores para
enfrentarnos a empresas y para darle la vuelta a la situación. Este amigo que tenía ese problema con Movistar y esa factura de 30.000 euros se encontró con la posibilidad de darle la vuelta a la situación siguiendo unos pequeños pasos muy simples que evidentemente no iban a solucionarle el problema rápidamente, ya no le iban a vender el piso del que no le concedían la hipoteca en su banco, seguía estando en ese registro de morosos, pero empezó a moverse primero contándome a mí o contándonos a nosotros a Facua cuál era el problema que había tenido. Problema como el de este amigo, que nos llegan a diario pues unos cuantos, sirvió para hacerlo público de entrada. Es decir, cuanto mayor sea el problema que sufre un usuario, más llamativo resulta para los medios y más fácil nos puede resultar que una empresa vea ensuciada su imagen porque le ha hecho un especial daño a un consumidor y una noticia de una factura de 60.000 euros por navegar en Internet desde Suiza, evidentemente llama la atención a los medios de comunicación. Con lo cual, lo primero que hizo este amigo, o que hizo a través nuestra, fue contar su problema públicamente, que trascendiera, que mucha gente se enterara de cuál es el gran fraude de las tarifas no planas de Internet, que no se pueden usar en el extranjero, pero que los teleoperadores de las compañías y los vendedores de las tiendas creen o quieren hacernos creer que sí se pueden usar en el extranjero. Hicimos público ese problema de la factura de 60.000 euros y porque nosotros lo hicimos público y porque también otras asociaciones de consumidores o particulares lo hicieron público en sus respectivos países y porque muchos consumidores reclamaron a distintas administraciones en sus respectivos países, la Comisión Europea decidió el año pasado que cuando naveguemos por Internet desde el extranjero, cuando lo hagamos dentro de la Unión Europea, en cuanto consumamos 50 euros, sea cual sea la tarifa que tengamos contratada, se nos bloquea el servicio, para evitar que ningún usuario, como mi amigo, el de los 30.000 euros, pueda recibir una factura de pesadilla de 100, 1.000, 10.000 o 50.000 euros. Por lo tanto, lo que a través de este amigo contamos públicamente y trascendió a los medios y lo que contaron otras muchas personas a través de foros en Internet o trasladaron denunciando, sirvió para que determinados políticos en la Comisión Europea valoraran que había que cambiar algo en Internet, en el acceso a Internet móvil en roaming, y que había que empezar a introducir una regulación porque eran conscientes de que las compañías, primero, nos engañan y, segundo, nos estafan con unas tarifas que son un fraude, con unas tarifas que son totalmente desproporcionadas y cuyo precio no tiene ninguna lógica, por mucho que mi amigo se descargara 30 películas durante ese mes que estuvo fuera de España. Por lo tanto, gracias a esa movilización que pueden hacer los usuarios en Internet o que las organizaciones de consumidores, que nos enteramos gracias a Internet de los problemas de muchos usuarios, se cambió el marco regulatorio en la Unión Europea y hoy, como primer paso, cualquier usuario que navegue dentro de la Unión Europea en roaming no se va a encontrar nunca con una factura de miles de euros porque se le bloqueará el acceso. Nosotros le hemos pedido a la Comisión Europea que dé otro paso y que regule las tarifas, que es lo que realmente hay que hacer. A mí, como usuario de Internet, de poco me sirve que si me voy a Portugal y empiezo a navegar, pues de golpe, a los 5 minutos, en cuanto vea un par de vídeos en YouTube o uno solo, se me paralice y me digan que he consumido 50 euros por ver unos cuantos segundos de vídeo, porque así de caro es la descarga de cada mega en Internet. A mí lo que me interesa es que la Comisión Europea regule las tarifas de acceso a Internet en el extranjero de manera que los precios sean medianamente asequibles, igual que ha regulado las llamadas y igual que ha regulado los mensajes que se envían desde el extranjero a España, que, por cierto, gracias a esa regulación, enviarnos un mensaje desde Francia a España cuesta más barato, cuesta 12 céntimos, que enviarlo, cuesta 11 céntimos, perdón, que enviarlo dentro del propio territorio nacional, donde todavía las grandes compañías cobran 15 céntimos más IVA. Por lo tanto, gracias a esa movilización se empieza a regular, todavía hay muchísimo camino por recorrer, pero desde luego es necesario que le demos la vuelta a la tortilla moviendo y poniéndonos en acción. Y paro. Bueno, pues vamos a dejar unos minutos, sobre todo para que la gente que está aquí, si quiere hacer alguna pregunta, al portavoz de Facua, que vela por nuestros derechos como consumidor. Así que no sé si hay alguna pregunta, levantar la mano, y hay varios micrófonos. Tenemos aquí una y aquí otra, así que ahora van corriendo los micrófonos. Por aquí en medio, por favor, ¿puedes levantar la mano? Vamos a intentar ser concisos tanto en la pregunta como en la respuesta porque, bueno, ya vamos un poco de retraso, o sea que en realidad no nos fijemos tanto en el cronómetro. Hola, buenas tardes. Soy Gonzalo, de Córdoba. Soy el más lector de blogs que hago post, ¿no? Entonces, yo admiro mucho el trabajo de blogs como trabajobasura.com o tencuidado.es que se dedican a denunciar ciertos tipos de abusos. Entonces, hay un post mítico de hace unos años que era contra Aspe Consulting, de un trabajador que denunció pues las condiciones en las que allí estaba y demás. No voy a entrar en ese tema, pero luego ese post fue creciendo, se convirtió en una bola de nieve y se hizo muy famoso.
Entonces, esta empresa mandó a sus abogados del FRAC y pues amedrentaron a esta persona porque, claro, es lo que pasa siempre. Uno o no quiere tener problemas, o no tiene medios económicos para enfrentarse a una denuncia y demás. ¿Qué tipo de protección podemos tener la gente que publica posts o que se dedica a denunciar este tipo de cosas? Y, sobre todo, esto en realidad es denunciable, o sea, no deja de ser un boca a boca digital. En realidad es difamar a una empresa por poner tus comentarios y que luego vayan trascendiendo de boca a boca. Gracias. Bueno, está claro que muchos usuarios que montan blogs en Internet acaban asustándose cuando una empresa los amenaza, sobre todo cuando ha trascendido demasiado el problema que están contando. También hay muchos usuarios, como tú decías, con pocos recursos, que montaron páginas de descargas totalmente legales y que las acabaron cerrando por las amenazas que recibían de la industria de los contenidos e incluso porque la propia policía les desmanteló esas páginas por orden judicial y luego se demostró que no había ninguna ilegalidad de por medio. Claro, somos usuarios particulares con pocos recursos económicos o grupos de usuarios que no vamos a tener muchas veces capacidad de enfrentarnos a una demanda, si es que realmente se produce una demanda, que a veces es raro que eso ocurra, y que no tenemos tampoco medios para conocer hasta dónde podemos llegar. Está claro que hay muchas páginas web, hay muchos blogs, hay muchos foros donde se está difamando a empresas y donde se están pasando de la raya los mensajes de los usuarios, en algunos casos porque están inventándose lo que dicen y en otros casos porque no tienen pruebas de lo que dicen y no saben autoponerse ese límite para no meter la pata y para no correr el riesgo de que si le ponen una demanda, pues acaben perdiendo. Claro, es difícil darle una respuesta a lo que tú planteas. Lo que tiene que hacer cualquier usuario que quiera difundir fraudes en la red, primero, es ser consciente de que si lo hace con su nombre y apellidos, pues tendrá que tener mínimas pruebas de lo que le ha ocurrido para evitar meterse en un problema. Lo que tiene que saber es que no se debe inventar nada, porque luego puede tener consecuencias si lo que dice trasciende mucho. Quienes crean estos blogs, pues pueden encontrarse con esa situación. Nosotros, en el caso de este usuario que contaba antes, de la web del 307, precisamente lo primero que hicimos fue asesorarle sobre el contenido de su web. Le contamos que había algunos usuarios que habían metido contenidos difamatorios o sin pruebas contra la empresa y que lo primero que tenía que hacer era quitarlos de en medio, mantener la imagen seria y rigurosa de su web y eliminar todo lo que pudiera ser algo que provocara una demanda y que enturbiara lo que había realmente detrás de lo que él denunciaba, que era una gran verdad y, por lo tanto, tener cuidado. Las asociaciones de consumidores, cuando recibimos ese tipo de información o cuando bicheamos en los blogs, en los foros y nos enteramos de cosas, evidentemente sabemos hasta dónde podemos llegar en lo que contamos. Muchas cosas nos las tenemos que callar porque no tenemos pruebas, pero sí sabemos medir. A nosotros también nos llegan muchas amenazas de llevarnos a los tribunales. Power Balance nos amenazó con llevarnos a los tribunales cuando hicimos público que eran una panda de timadores. Y bueno, yo he dicho como 40 o 50 veces en 40 o 50 entrevistas que son una panda de timadores y a mí no me han demandado nunca. Tenemos claro qué es lo que están haciendo, sabemos que jurídicamente lo que están haciendo es cometer un fraude y sabemos hasta dónde podemos llegar. Hay otras cosas que no le podemos llamar, pero bueno, lo que sí se les puede llamar se hace y quizás eso también es lo que ayuda a pensar que una organización de consumidores puede llegar a movilizar de una forma distinta, muchas veces mejor, otras veces no, a los usuarios que son víctimas de problemas que a lo mejor un particular que llega hasta donde puede llegar, en ocasiones por capacidad y en otras ocasiones por ese miedo que tú comentabas.